Siéntense, por favor, les saludo a todos en el nombre de Jesús y les doy la bienvenida en esta noche a este servicio. Me hacen señas allá atrás. ¿Le subimos? No, el problema es mío acá, que yo hablo muy despacio. Pero entonces les voy a hablar un poquito más duro. A ver, lo que pasa es que no hemos aprendido a manejar bien el bajo en este micrófono. Reitero pues el saludo en el nombre de Jesús. Vamos a abrir la Biblia, por favor. Vamos a tomar algunos textos de la palabra del Señor. La carta del apóstol Pedro. Vamos a tomar allí unos textos. Saludamos que están conectados al Facebook. Los que constantemente se conectan, les saludamos en el nombre del Señor Jesús y le damos la bienvenida a este precioso servicio. Y bueno, gracias a Dios por concedernos el gran honor de estar en su presencia. La primera epístola del apóstol Pedro, primera epístola del apóstol Pedro. Hay ahí unos textos en los cuales es bueno que meditemos esta noche. El capítulo 3, estos textos, mis hermanos, son textos ya conocidos. Pero nos traen gran enseñanza. Y resulta que el lema que manejamos este año es permanece. Y para este mes está proyectado un tema que ya lo llevamos pues muy corrido ya el mes, pero el tema es la unidad. Permanece en la unidad. Es el que sigue ahí en lista. Y este texto nos habla de la unidad. Dice que finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Y estaba mirando, hermanos, este texto y estaba buscando una definición en un comentario del Nuevo Testamento.
Y me llamó la atención la interpretación que le hacen los escritores a este texto, y ellos enmarcan el texto como lo titulan o le hacen varios títulos a este texto. Uno de ellos es las marcas de la vida cristiana, hablando de la unidad como una marca de la vida cristiana. Es como si Pedro nos dijera que reúne las grandes cualidades de la vida cristiana en ese capítulo, especialmente en esos textos que acabamos de mencionar. Y al frente de todas esas grandes cualidades, entonces nos pone la unidad cristiana. La unidad cristiana. Y vale la pena, hermanos, recopilar algunos pasajes que nos hablan de la unidad cristiana. Y yo estaba mirando por ahí un texto en el Salmo 34 y él habla de alabar a Dios unánimes. Alabar a Dios unánimes. Y hay diferentes textos que nos enmarcan como el resultado de hacer estos eventos espirituales unánimes. Por ejemplo, lo que marca el texto del día de Pentecostés es que estaban todos unánimes juntos. Y lo que marca el desarrollo de la iglesia en ese primer siglo, en el capítulo 2, nos dice que estaban todos unidos y que ninguno de ellos decía tener algo propio, porque la unidad que los embargaba a ellos era tan extraordinaria que todas las cosas las tenían en común. Y dice, así que ninguno de ellos padecía necesidad, porque parece que lo que era de uno era de todos. Luego los escritores y los investigadores de esa época llegan a pensar y a hacer una sana crítica, diciendo que esto se había convertido en una de las problemáticas de la primera iglesia, pero de alguna manera también fue lo que los llevó a crecer espiritualmente. El capítulo 4 dice que ellos estaban unánimes, estaban juntos, y dice que ellos se reunían. Entonces, no se queda corto el salmista en el Salmo 133 cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces, hay diferentes textos, les mencioné, pero en uno de los textos representativos de este tema en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús habló de una manera muy especial en esa oración que hizo en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, donde recuerde usted que Jesús, cuando oró, no lo hizo como Dios, sino que lo hizo desde una visión humana, porque Dios no ora a nadie, pero el ser humano sí ora. Y entonces, en una de esas peticiones,
lo que él dice es que ruega por ellos para que sean uno, para que estén unidos. Y dice así como tú y yo. Entonces pidió que ellos fuesen una sola cosa, que estuvieran tan unidos o que fueran uno. Entonces esa participación, hermano, tan fascinante de los primeros creyentes, los primeros cristianos, eso da a entender que el texto se cumplió, que esa petición de esa oración que es tan especial y que muchos pues sacan cantidad de interpretaciones de ese texto. La Biblia dice en Hechos, el capítulo 4, el verso 31, dice que cuando hubieron orado los discípulos y la iglesia que estaba allí reunida, el lugar en que estaban congregados tembló. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Tenga eso en cuenta allí. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Eso quiere decir que estaban muy unidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en un mismo propósito, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ninguno se decía ser suyo propio nada de lo que poseía, nada de lo que tenía, sino que tenía todas las cosas en común. Y dice que como resultado de ello, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y lo que sucedía entre ellos era que había abundante gracia. Amén. Había abundante gracia. Entonces, una y otra vez, uno de los que habla mucho de la unidad, especialmente a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le habló tanto de la unidad a la iglesia de Corinto porque dice que en la iglesia de Corinto había divisiones. Ustedes saben que es una división, ¿cierto? Y en esto de los pensamientos, en ocasiones estamos muy divididos. Muy divididos. Y estamos en unos meses de contiendas electorales. Y la diversidad de pensamientos nos divide tanto que nos divide hasta nuestros sentimientos. Y divide en ocasiones hasta nuestra objetividad espiritual. Pero qué bueno que podamos tomar en cuenta que nosotros debemos estar espiritualmente unidos. Porque la iglesia es un cuerpo. Amén. La iglesia es un cuerpo. Y no cualquier cuerpo. La Biblia dice que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo llama a tal unidad tanto que hasta proclama: se ore. Recuerda a los cristianos de Roma que aunque eran muchos,
muchos miembros realmente hacemos parte, y los hermanos en esa época, él les recalca que hacen parte de un solo cuerpo. Y los exhorta a que estén unidos, unánimes. Bendito el nombre del Señor. Mire, hermanos, yo estos días le estaba diciendo a alguien que las campañas son una bendición. Eso ejercita parte de los dones espirituales y mantiene, por así decirlo, despierto espiritualmente a una congregación, y no solo espiritualmente, sino que mantiene despierto el sentido del tener una iglesia dinámica. Pero el ser cristiano y el mejor evangelismo que una iglesia puede hacer es mostrar la gloria de Dios, mostrar la gloria de Dios en ella. Así que yo estos días le estaba diciendo, creo que era la hermana María Elena que le decía, la iglesia debe tener una conducta intachable. No, creo que no me escucharon. Debe tener una conducta intachable para que la gente no reniegue cuando usted le hable del evangelio. Usted dice, pero cada uno da cuenta a Dios de sí. Pero usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Si nosotros nos portamos mal, la iglesia, el mundo nos identifica y dice, esos cristianos, ¿sí? Ese evangélico, ese cristiano. Entonces, ¿a quién es que sacan a relucir? A Cristo. Entonces, usted y yo hacemos que Cristo sea bien visto o que sea mal visto, que sea aceptado por las personas o que las personas lo rechacen. Y nosotros somos llamados a la unidad porque somos el cuerpo de Cristo. Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Un cuerpo en Cristo. Todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros. Esto tiene que ver con unidad, con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Yo tengo problema, hermanos, no se lo digo a los hermanos directamente, cuando hablo con ellos, para que no se sientan aludidos. Pero yo tengo problema cuando un evangélico es más amigo que de los inconversos que de los cristianos. Yo tengo problema con eso. Porque eso me dice a mí que no se identifica al hermano como del cuerpo de Cristo. Y entonces resulta que es que los ojos están asociados con la mano, y así con los dedos, y así con los pies. Por eso cuando usted
se golpea el dedito de allá abajo, se le mueve la mano y hace, está asociado, está asociado. Y con esa misma mano usted después lo acaricia, y si es de echarle algo que le refresque, porque el cuerpo está asociado. Y lo que usted se hace aquí lo siente en todo el cuerpo. De la única manera es que tenga esa diabetes peligrosa y que le adormece algunas partes del cuerpo. De resto usted siente, o que tenga una fractura en la columna que le haya bloqueado alguna parte del cuerpo. De resto usted siente, porque su cuerpo está bien conectado. Entonces el apóstol dice que el amor sea sin fingimiento. Y dice, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿A quiénes se está refiriendo él? Está refiriendo a la iglesia. Usted debe preferir a su hermano. Debe preferir a su hermano. Así que las alianzas de un cristiano con un inconverso son mandadas a poner a prueba. Pero un creyente con otro creyente deben ser aliados en este sentido espiritual. Bendito el nombre del Señor. Aquí no debe haber contrariedad. Aquí debemos estar de acuerdo. Y dice entonces, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y entonces ahora sí entra lo de los demás. Bendecid a los que os persiguen. Y que debo desearles la bendición. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y dice, y no seáis sabios en vuestra propia opinión. Al escribir a los cristianos de Corinto, usa la misma ilustración que usó para estos creyentes de Roma. Y a los corintios que tenían división entre ellos, los corintios eran revoltosos, díscolos, eran personas de muchas discusiones y manejaban egoísmo en cuanto a muchas cosas. Y entonces el apóstol a ellos también les llama la atención diciéndoles, ustedes son un cuerpo en el Señor. Bendito el nombre del Señor. Usa la misma ilustración, recordándoles que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Bendito el nombre del Señor. Y hermanos, no sé cuántos sientan cuando un hermano padece necesidad, cuando un hermano está metido en un problema, porque puede ser quien diga, ay, bien hecho, eso le pasa, ojalá le hubiera llegado más fuerte, ¿sí? Y puede haber quien se ría de la desgracia ajena. Y entre nosotros. Entonces,
El apóstol Pablo le dice a estos hermanos de Corinto, en el capítulo 1 de la primera carta, el verso 10, le dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Los invita a tener un mismo lenguaje. Les dice: y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Perfectamente unidos. Y mire al extremo que lo lleva: en una misma mente y un mismo parecer. Él le dice a los hermanos esto, y le dice por qué les está diciendo eso. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que entre vosotros hay contiendas. Las contiendas que ellos tenían era que uno decía: yo soy de Pablo, y el otro decía: yo soy de Cefas. Entonces más adelante él les pregunta: bueno, ¿y quién murió por ustedes? ¿Pablo o Cefas? Porque ellos discutían esto, que son cosas de la carne. Y nosotros a veces nos pasamos discutiendo y nos enemistamos con los hermanos por cosas de la carne. El hermano Rubiel Tavares en un sermón dice: sentimientos humanos, sentimientos humanos, simplemente por sentimientos humanos que para nada aprovechan, discusiones humanas que para nada aprovechan, antes bien son para perdición. Entonces él le dice a estos hermanos: eso de que ustedes estén discutiendo es algo meramente humano, no tienen la mente en Cristo, y es más, les dice: no son espirituales. Y seguramente entre ellos había quien hablaba en lenguas y quien ayunaba y oraba mucho. Seguramente quien evangelizaba. Había y estaba el hermano que ofrendaba y que diezmaba. El hermano que llegaba temprano al culto y el que llegaba tarde también. Pero él les dice: si ustedes están discutiendo entre ustedes, no son espirituales. Capítulo 3, verso 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Les preguntan: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces los llama a convertirse en verdadero cuerpo. Les recuerda lo que ellos hacen. Es tan importante el capítulo 10, el verso 16, donde él les habla de la Santa Cena. Han leído el capítulo, ¿cierto? Y la exhortación que él les hace es porque todavía habían divisiones entre ellos. Y él les está diciendo: la copa de bendición que bendecimos, verso 16, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y dice: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo.
pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces mire que nos habla de la unidad. Les dice que deben ser de un mismo sentir y vivir en paz. Capítulo 12, verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces la unidad es tan bonita, hermanos. Mire, las barreras divisorias creo yo que se han derribado en Jesucristo. Y yo no sé cuántos vean la iglesia como una familia. Yo la veo como una familia. Hermano, y yo voy, y donde he ido, hermano, yo no me he sentido extraño. Porque es que me tratan como familia. Claro, hay quienes lo tratan a uno así como mosquito en leche. O como caspa, ¿no? Pero hay quienes saben que somos una familia. Y entienden que somos una familia en Cristo el Señor. Efesios capítulo 3, verso 13, capítulo 2, verso 13 dice que ya no hay entre nosotros, como en la iglesia de allá, que habían griegos bautizados, habían judíos, habían prosélitos. Había gente de muchas partes, pero el apóstol le dice: en Cristo se rompieron todas esas barreras. A los Gálatas les dice: en Cristo no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, porque todos son uno en Cristo. Bendito el nombre del Señor. Cristo rompe todas las barreras. Si lo dejamos que Él rompa todas las barreras. Bendito el nombre del Señor. Los cristianos debemos mantener unidos en un mismo espíritu. Porque el texto al cual nos lleva y que siempre repetimos, en nuestras iglesias siempre hemos repetido y nos acordamos de un Señor, una fe, un bautismo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero ¿para qué se escribió el texto? Efesios capítulo 4. Porque hay textos que nosotros nos los aprendemos de memoria. Y en ocasiones nos aprendemos esa partecita nomás que escuchamos y nos pareció bonita. Pero Él viene hablándoles de la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esa partecita última que usted se la sabe. ¿En qué? En el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu se mantiene bajo ese vínculo de la paz, estando en paz con mi hermano, estando en paz con mi hermano. Y entonces dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Amén.
a una misma esperanza de vuestra vocación. Y ahora sí dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿sí ve cómo es de importante la unidad? A los filipenses también les habla de estar unidos, porque habían contiendas entre ellos. Y los llama a estar unidos, firmes en un mismo espíritu, unánimes en la fe. Y Él les llama a completar su felicidad. Bendito el nombre del Señor. Entonces, todo el Nuevo Testamento resuena esa exhortación a la unidad cristiana. Es más que una exhortación. Es el anuncio de que nadie puede vivir la vida cristiana a menos que esté en unidad en sus relaciones personales con sus semejantes. Y la iglesia no puede ser la excepción. No puede ser que usted esté en paz con todos, pero con la iglesia misma no. O que esté en paz allí con la iglesia y fuera de la iglesia viva un tropel. Bendito el nombre del Señor Jesús. No puede ser. Una iglesia verdaderamente cristiana es una iglesia donde no hay divisiones. Es trágico ver, hermanos, a lo lejos que se encuentran muchos creyentes desde tiempos remotos en la historia. Podríamos hablar de la iglesia misma. Encontramos personas que vivieron 20, 30 años en la iglesia enemistados con un hermano y se murieron enemistados con un hermano. Y lo tremendo es que se les hizo una ceremonia donde se dijo va. Uno no sabe, uno no puede decir se perdió. Pero ¿será que usted y yo enemistados podemos irnos al reino de los cielos? Respóndase usted allí calladito. Yo sí le respondo duro. Yo creo que no. A través de su palabra, porque Dios sí es muy misericordioso.
La Biblia dice que es lento para la ira y grande en misericordia, pero no dice que Dios no se llena de ira. Tampoco dice que Él no es justo. Él es justo en todo. Bendito el nombre del Señor. Yo debo estar al pendiente de mis hermanos para arreglar cuentas con ellos. Es más, ni siquiera dice, si ves que tu hermano tiene problema contigo, espera que él venga a pedirte excusas. Dice, si sientes que tu hermano tiene algo contra ti, ve. O sea que no es ni siquiera él me hizo el problema y espero que venga, y si no viene pues nos quedamos así. No, es si yo siento que mi hermano tiene algo contra mí, debo llegar y preguntarle, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué estamos en tal situación? ¿No ve que no todos tenemos la misma capacidad de podernos acercar al otro? No tenemos la misma iniciativa, pero gracias a Dios porque nos ha dado personas con corazón noble, aunque hay otros que son de un corazón duro como una roca. Hay corazones nobles, llenos del amor de Cristo, que saben acercarse a un hermano y solucionar problemas. Bendito el nombre del Señor. Nada podrá suceder, nada bueno podrá suceder si no estamos en unidad. Nada podrá suceder. Seremos como címbalo. Seremos como... El címbalo es el platillo que toca Marlon ahí, que le da durísimo. El hermano Mario toca la campana bien, ese es un címbalo también. Yo recuerdo que hubo un tiempo en el que no era Mario nomás el que tocaba la campana, sino que eran unos muchachos y rajaban esas campanas de lo duro que le daban y aturdían. Eso se llama un címbalo que retiñe. Y a veces como cristianos nos convertimos en eso. Un címbalo que retiñe. No, hermano, nuestra forma de andar habla por sí sola. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces no tendríamos que hacer tanta cosa para que se derrame el Espíritu Santo. Yo he sido consciente de que una iglesia verdaderamente unida no necesita que la pedaleen para que reciba el Espíritu Santo. Nosotros no somos bicicleta para que nos pedaleen, hermanos. Y el Espíritu Santo tampoco lo movemos pedaleándolo. Pero cuando hay un corazón, una iglesia que tiene un corazón, una iglesia con una mentalidad perfectamente unida, donde se mueve el amor de Cristo, allí los dones del Espíritu se manifiestan. Allí hay Espíritu Santo para todos. Y el que pasa por donde están los cristianos llenos del Espíritu Santo, ni siquiera tienen que llamarle, porque eso es atractivo. Un mover del Espíritu Santo de verdad en el Espíritu es atractivo. No hay por qué se moleste el que está del lado. Yo recuerdo, hermanos, aquí vi en algún tiempo personas que se vinieron desde la puerta corriendo al altar. Yo lo vi. Aquí está. Yo una vez vi a Mildred cuando llegó corriendo y se tiró por ahí. Yo no sé si se le pelaron las rodillas, pero el Espíritu Santo la trajo corriendo hace 22 años. Ella estaba allá afuera. Y otros. Estos días recordábamos con alguien que a las 4 de la mañana esto estaba lleno, ¿se acuerdan? Lleno.
150, 200 personas y se oía un gemir. Y uno se arrodillaba, hermanos, a veces se quedaba por ahí medio dormido, habían algunos que habían que levantarlos, pero cuando se arrodillaban quedaban conectados, se escuchaba solo el murmullo y las lenguas por allá. Y el Espíritu Santo se movía en abundancia porque había un mismo sentir. Y era oración, 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 oración. El Espíritu Santo, oración. Yo creo que la iglesia debe cambiar la dinámica. Hermano, nosotros debemos cambiar la dinámica. Debemos de meternos en un mismo sentir. Ese sentir del Espíritu. Yo no sé cuántos han sentido que algunos cultos hay mucha oposición, porque parece que no venimos como en el deseo de entrar en el ambiente del culto y de recibir la presencia del Señor, porque parece que en ocasiones llegamos es por a ver qué pasa, para que de pronto no me vayan a visitar, voy a ir al culto porque no quiero que vayan a mi casa. No, pero el sentir debe ser salir de aquí llenos de la presencia del Señor, poder estar en paz con mi hermano. ¿Cuántos desean ver los hermanos? Una de las cosas más extraordinarias es poder ver este salón lleno y poder saludar a más de un hermano. Y los que nos gusta lanzar una chanza a alguien, poder lanzarle esa chanza y sonreírse en el Espíritu. Pero qué difícil cuando hay que ceñir el rostro y hay que fruncirlo y agacharse porque no quiero verle la cara a alguien. Eso es difícil, hermanos. Eso hasta causa gastritis, dicen por allí. Bendito el nombre del Señor. Pero una iglesia perfectamente unida es una iglesia especial. Recuerde, la iglesia, los hermanos, el Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Y ellos se quedaron. Mire, los historiadores mencionan que posiblemente algunos hasta estaban dormidos en lo físico, pero estaban despiertos espiritualmente. Y cuando vino el día del Pentecostés, el Espíritu Santo cayó. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un viento fuerte, un estruendo que llenó toda la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Había unanimidad. Unanimidad. Yo no sé cuántos han sentido cuando se derrama el Espíritu Santo y habla en lenguas el que está aquí y usted siente que el Espíritu lo estremece, y el que está allá y usted siente que lo estremece el Espíritu. Eso es porque hay unión. Mire, yo analizo mucho el ánimo de la congregación. Yo me acostumbré así. Yo hace algún tiempo vi que una hermana estaba cantando y estaba metida en el Espíritu y otra la miraba así. Y yo sentí que lo que tenía la hermana era el Espíritu Santo. Yo la vi compungida y yo me gocé en mi corazón. Pero la otra hermana estaba frunciendo el rostro porque pasa nada. Yo diría que hay que acabar con eso, hermanos. Si otro habla en lengua, dígale: Señor, yo quiero de eso, Señor. Si otro se goza en el Espíritu, dígale: Señor, yo también quiero. Pero es pegarse de eso. Usted no ha visto a los niños cuando ven que el otro está comiendo algo sabroso que ellos no tienen. Se vuelven velones. Yo digo que de esto sí se puede velar si uno no lo siente.
diciendo: Señor, dame también a mí, por favor, dame también a mí. Es estar unidos en un mismo espíritu. Si le dolió a él, me dolió a mí. Lloro con él porque le dolió. Pero si él está gozoso, me gozo yo también con él, por el triunfo de él. Aleluya. Yo quiero invitarle a vivir en unidad. A vivir en unidad. A que usted sepa que ese hermano que está allí tiene una función en el cuerpo de Cristo igual que usted. Y que el que tú dices es mi Dios y me ama y yo lo amo, es el mismo Dios que ama a tu hermano y también lo ama a él. Y todos participamos de ese mismo sacrificio. Somos producto del sacrificio de Cristo, porque no murió otro Cristo por nosotros, murió Él mismo hace un poco más de 2000 años. Y Él ha roto con la afrenta que teníamos muchos de nosotros. Yo quiero invitarle para que le diga conmigo al Señor: ayúdame a vivir en unidad. En unidad. Usted sabe con quién tiene dificultad usted. Usted sabe si su dificultad es con el pastor. Usted sabe si su dificultad es con sus hijos. Usted sabe si su dificultad es con el hermano de la directiva tal, la hermana de la directiva tal. Usted sabe si su problema es con su compañero de empleo. Usted sabe si su problema es con su esposo o con su esposa. Usted lo sabe, pero dígale: Señor, yo quiero vivir unido, con un mismo sentir y un mismo espíritu. Esté de pie, por favor. Le voy a invitar a orar muy sencillamente allí en su corazón, y dígale: ayúdeme a hacer una alianza con mis hermanos. Ayúdeme a hacer una alianza con ese hermano de carne que tengo y de sangre con el que tengo dificultad. Ayúdeme a aliarme con él. Ayúdeme a aliarme con mis hermanos en la iglesia, por favor, ayúdeme. Porque al fin y al cabo, si tú sufres alguna dificultad, habrá un hermano en la iglesia que ora por ti, que está pendiente de ti. ¿No le ha pasado eso, que usted siente que puede salir de los problemas? Pues hay personas, mire, uno va a lugares donde hay personas que no lo conocen, no lo han tratado, y le dicen: yo oro por usted, hermano. Desde que lo vi en tal parte, oro por usted. Pues aquí en la iglesia hay personas que oran por usted, que oran todo el tiempo, cada que se arrodillan. Puede haber alguien a quien Dios te haya puesto en el corazón y no sabe, y tú cada que te arrodillas, el Señor te pone: el hermano fulano de tal, ora por él. Y uno clama. Qué bonito decirle al Señor: ayúdame a vivir en unidad, a tener un corazón humilde, un corazón sensible, Señor. Ayúdame, por favor, ayúdame a ser solícito, a ser pronto, rápido en tener ese vínculo de la paz entre nosotros. Oremos al Señor. Amado Cristo, invocamos tu gracia soberana, Señor, porque sabemos y entendemos que tenemos dificultades, que tenemos sentimientos que a veces se tornan más fuertes que nuestro sentir espiritual. Pero ayúdanos a quitarnos eso de la mente.
Ayúdenos a romper esa barrera que es un bloqueo espiritual, no solo para la iglesia, sino para nosotros mismos. Porque a veces oramos y no sentimos conexión con Dios porque hay un bloqueo espiritual. Oh, que el Señor nos ayude. Ayúdanos, Dios mío, a romper con tantas cosas que quieren destruir, Señor, nuestra integridad espiritual. Ayúdanos, por favor. Rompe, Dios mío, esas ligaduras, Señor. Todas esas cosas tradicionales quizá, o que hacen parte de nuestra vida, Dios mío, en lo más íntimo, que nos lleva a alejarnos de ti, a no pensar, Señor Jesús, en cuán importante es un hermano, Señor, en cuán importante es la unidad espiritual en el cuerpo de Cristo, Señor, a entender que yo necesito de mi hermano, a entender que yo necesito de mi hermana, a que podamos entender que separados de ti nada podemos hacer, pero que si yo pongo distancia, Señor, entre un hermano y yo, puedo estar poniendo distancia también contigo. Permítenos, Señor, restaurar amistades, restaurar, Señor Jesús, relaciones que se han roto, relaciones que el maligno ha querido echar a perder. Ayúdanos en el nombre de Jesús a restablecer, Señor Jesús, a través de la unidad. Danos un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que ame como amas tú, Dios mío. Un corazón que vea con la sencillez con la que tú ves, que vea con la sensibilidad con la que tú ves al ser humano. Sí, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Oh, gloria a su nombre.